En el año 2004, Iris Chavarría llegó a la Asamblea Legislativa para comenzar vida laboral en ese lugar. Y en los últimos 9 años, después de haber llegado, se ha convertido esto en una historia bastante compleja que ha tenido ventilación a los medios públicos, porque después de 6 años de laborar en la Asamblea Legislativa y haber comenzado su trabajo, pues decidió abrir una demanda contra jefes de la Asamblea Legislativa, principalmente contra el director de Recursos Humanos en aquel momento, 6 años después de haber entrado a la Asamblea, por acoso laboral y sexual. El caso ha evolucionado y ahora Iris no solo no recibió jurídicamente el respaldo a su demanda, sino ahora ella es declarada culpable por difamación. Pero hay cosas en esto que es importante destacar en este proceso de 9 años de su vida en el esfuerzo por hacer valer su derecho de lo que considera ha sido el abuso, el maltrato, el acoso en la Asamblea Legislativa. Por ello está con nosotros para abordar este caso. Iris, gracias por acompañarnos, bienvenida a este programa y gracias por, ventilar su caso públicamente. Lo ha hecho en varios medios de comunicación porque usted no ha dejado la lucha de demostrar que ha sido en este caso maltratada y ha sido víctima de un sistema que no le ha ayudado en el caso personal. Así lo entiendo. Así es, muy bien lo dice usted, don Rafael. Buenos días para todas las personas que están en sintonía de este programa, de esta entrevista, y especialmente para mis princesas Juliana e Iris. Le agradezco por el espacio y eso que usted ha dicho es exactamente la realidad de Iris Chavarría. Y no solamente de Iris Chavarría, sino de muchas víctimas, de muchas mujeres que están trabajando dentro de la Asamblea Legislativa y que día a día se tienen que presentar en este tipo de situaciones, llámese acoso sexual, acoso laboral, maltrato también hacia la mujer y otra serie de vejámenes que nosotras las mujeres estamos expuestas dentro de un órgano de Estado como es la Asamblea Legislativa. Esto de probar acusaciones de este tipo parece que resulta ser bastante complicado. En su caso, pese a todos los esfuerzos que ha hecho, al final no ha sido suficiente o no se consideraron como suficientes elementos para probar el acoso. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido en su caso, Iris? ¿Cómo lo ve usted y cómo ahora, después de esta experiencia y en lo que va del caso, puede explicar la situación? Fíjese usted, don Rafael, a mí me comentó la licenciada Vilma Guardado, quien es la fiscal específica del caso de acoso sexual, que existen 6 piezas de mi expediente de acoso sexual. Yo no sé cómo es posible que ellos puedan determinar que el acoso sexual no se ha probado, porque se ha probado ampliamente, no solamente el acoso sexual, sino lo que viene a raíz de esto, que es el acoso laboral. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia manifestó que Iris Chavarría, como empleada de la Asamblea Legislativa, no solamente fue despedida injustamente, sino que también ha sido víctima y ha probado ampliamente que ha sido víctima de acoso laboral dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que pasa en la Fiscalía General de la República? Después de activado mi proceso el 27 de octubre del 2010, transcurre el tiempo y vengo yo interponiendo una serie de escritos a nivel personal y a nivel de instituciones que me estaban apoyando, donde yo solicitaba que se me informara cómo iba el avance de mi caso, en qué etapa se encontraba el proceso administrativo. No tengo respuesta alguna. Luego después me enfoqué a pedir que se me autorizara la conversión de la acción pública privada, para entonces poder yo, a través de otros abogados que pudieran apoyarme, porque no tengo recurso económico para pagar abogados, y llevarlo a las instancias correspondientes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo introduzco un escrito de los muchos que metí, me topo con la sorpresa, yo solicitaba la conversión de la acción pública privada. Me topo con la sorpresa que inmediatamente ese día le decretan el archivo, la reserva total a mi expediente e inmediatamente se autoriza el archivo en mayo del 2011. En octubre del año 2012, a través de otro escrito que yo presenté, donde yo hice un recuento de toda la prueba que yo estaba presentando, donde probaba ampliamente el acoso sexual, se reapertura el caso. Pero precisamente hoy, a principios de este año, introduzco otro escrito donde al licenciado Martínez, fiscal general de la República, le estoy pidiendo que por favor me informe cómo van los avances de mi proceso, que me presten mi expediente fiscal, porque nunca, hasta esta altura, nunca me han prestado mi expediente,
no me han permitido tener acceso a ninguna de las pruebas que yo he introducido y a saber si el señor que está denunciado, que es el señor Boris Ernesto Martínez Medina, ha dicho algo, ha presentado alguna prueba de descargo o ha llegado a decir, miren, esto yo lo desvirtúo de esta manera. No lo hizo. Con lo que yo me topé fue, después de introducir este escrito al señor Fiscal General de la República y otro escrito a la Unidad de Acceso a la Información Pública, donde yo estaba solicitando que me informaran el proceso, el avance, qué es lo que estaba pasando con mi caso específico. Me topo con la sorpresa que el 29 de mayo de este año, a través de una procuradora de género, se me cita a mí para que yo llegara y se me leyera un acta. En esa acta se estaba decretando el archivo definitivo de mi proceso. En el acta que se me leyó y que me hicieron leer, me hicieron firmarla a través de engaños, porque yo pregunté si me iban a entregar copia de esa acta. Y la licenciada Vilma Guardado fue concreta y me dijo que sí, que dentro de las situaciones que detallaba el acta estaba: 1, que se me autorizaba la conversión de la acción pública a privada; 2, que se me iba a entregar la certificación íntegra del expediente; y 3, que se me iba a entregar certificación del acta que se me estaba leyendo. Yo firmé porque sabía que me iban a entregar, o eso es lo que por lo menos el acta decía. Fue mentira, me engañaron, porque lo que hicieron fue que a esta altura, don Rafael, no me han querido entregar ni siquiera copia simple del acta ni de las 6 piezas. Es más, de propia boca de la licenciada Vilma Guardado, yo me entero el 29 de mayo que archivan mi expediente definitivamente, que el señor Boris Ernesto Martínez Medina, mi acosador sexual en la Asamblea Legislativa, nunca fue siquiera citado por parte de la Fiscalía General de la República para decirle a él e informarle que estaba denunciado. Nunca lo llamaron, nunca presentó un informe, nunca un escrito, nunca aportó pruebas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la Fiscalía General de la República, que es la encargada de investigar y perseguir el delito, esté protegiendo a mi acosador sexual? Iris, hablemos un poco del caso, refresquemos un poco la memoria. Usted llegó a laborar a la Asamblea, ¿qué pasó ahí y por qué es que terminó en esta situación? Terminé en esta situación, don Rafael, simple y sencillamente porque después de 6 años que yo ya no soportaba el sometimiento, el acoso laboral, los actos vejatorios a mi persona, el tocamiento, las palabras así tajantes de decirme vas a ser mía y si no te despido, o sea, así fue de claro. Cuando yo me di cuenta que él estaba cumpliendo lo que estaba diciendo, que él me iba a despedir a mí, si yo no accedía a sus peticiones, yo empecé a solicitarle auxilio a cada uno de los miembros de la Junta Directiva. Allá en marzo del 2010, tengo una gran cantidad de escritos donde yo les estaba diciendo, estoy siendo acosada sexualmente, laboralmente, por el señor Boris Martínez, por favor, ingrésenme nuevamente a protocolo porque el señor Batista Solórzano, ninguno de los diputados nadie de la Asamblea lo hizo, respondió a eso. A pesar de que todos tenían el expediente, porque a todos les di copia de la prueba que yo tenía. Simplemente se empaparon de ver cuál era la prueba que yo tenía y posteriormente me cerraron las puertas de sus oficinas, ya no me recibían y terminé en un despido. ¿En qué área trabajaba usted? Pues yo entré a la recepción de la segunda planta de comisiones, que pertenece al área de protocolo. Es una persona conocida de la gente, de los diputados de la Asamblea. Es correcto, mi función era trabajar precisamente y directamente con cada uno de los diputados de todas las fracciones políticas. Y estuve más de 4 años en esa unidad. Más allá de los escritos, ¿qué respondían estas personas a su llamado de auxilio? Fíjese que se inició una investigación sobre acoso sexual en marzo del 2010. Posteriormente del informe no se dijo nada, desaparecieron la investigación. Habían unos diputados, 4 diputados específicamente, entre ellos doña Lorena Peña, que estaban dentro de la comisión que estaba investigando ese tipo de delitos. Luego dijeron que no había nada. No le quisieron dar informe absolutamente ni a la Fiscalía General de la República, ni a los medios de comunicación que estuvieron insistentemente solicitándolo. Y a Iris Chavarría, simple y sencillamente se le cerró la puerta, no solamente de cada uno de los despachos de los miembros de Junta Directiva, sino también de la Asamblea Legislativa en sí. A mí se me cerraron las puertas, a mí ni siquiera me dejaban entrar a la Asamblea Legislativa. Usted, en uno de sus denuncias, dice que esta persona incluso llegó a amenazarla con armas. Es correcto. Usted mencionó al principio que este es un ambiente frecuente en la Asamblea Legislativa. Sí, este es un diario vivir para todas las mujeres en la Asamblea Legislativa. Lo que sucede es que aquellas que alzamos la voz y que queremos, ya que vemos que nadie nos quiere defender,
que son funciones de los diputados de la Asamblea Legislativa, porque son ellos quienes hacen las leyes, quienes las elaboran, y por ende quienes deben de velar por el cumplimiento fiel de cada una de las leyes que ellos hacen. Pero ahí hay mujeres. Sí. Hay mujeres que alzan la voz también, se supone, en contra ahora de estos delitos o del abuso contra la mujer. ¿Tampoco reaccionaron? No reaccionaron. Fíjese usted que yo me aboqué no solamente a las diputadas de la Junta Directiva, como le menciono, también a los hombres, sino que también a la Comisión de la Mujer, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Trabajo. Me aboqué también, don Rafael, increíblemente, al grupo parlamentario de mujeres, al grupo de mujeres parlamentarias y exparlamentarias, donde se encuentra doña Gloria Salguero Gross, la señora, la licenciada Ascúnaga. Y yo no he tenido respuesta absolutamente de nada. Simple y sencillamente lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa y lo que a ellos no les ha gustado, a todos los diputados de la Asamblea, es que Iris haya tratado de autodefenderse en vista de que ellos no me defendían y no protegían mis derechos, ni como mujer, ni como ser humano, ni como empleada de la Asamblea Legislativa. ¿Qué más? No me quedó más alternativa a mí, obligadamente, a poner una denuncia, a hacerlo público y autodefenderme y tratar de parar este tipo de situación. Cuando usted dice que este es un ambiente recurrente, ¿sigue sucediendo ahora? ¿Tiene usted amistades ahí dentro de la Asamblea? ¿Eso es algo que está presente todavía? Lo que yo considero, don Rafael, el por qué Iris Chavarría ha incomodado a toda la Asamblea Legislativa, y más bien no a toda la Asamblea Legislativa, y voy a delimitar, ha incomodado a todos los grupos parlamentarios y a cada uno de los señores y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa. Simple y sencillamente que el señor Boris Martínez trabajó como gerente de recursos humanos más de 18 años en la Asamblea. Él guarda una serie de información de cada miembro de diputado de la Asamblea Legislativa. Esa ha sido una de las protecciones. Otra de la protección ha sido que, como es recurrente, es frecuente que casi todos los diputados, hombres, acosen sexualmente a las mujeres empleadas de la Asamblea Legislativa, entonces a ellos no les ha convenido que el caso de Iris Chavarría progrese y llegue a la justicia, porque entonces ellos también empezarían a darle pauta a otras mujeres a que entonces vengan a interponer una denuncia ya específicamente contra cada uno de ellos. ¿Eso es algo entonces que funciona en la Asamblea? ¿Es un ambiente de acoso? ¿Es un ambiente de esa presión hacia las empleadas de la Asamblea? Es correcto. Por parte de los diputados y personal alto en las jerarquías. Es correcto, las jefaturas. Mire, don Rafael, es increíble darse cuenta que para que una mujer en la Asamblea Legislativa mantenga la comida de sus hijas, porque yo lo que quería defender era la comida de mis hijas, los derechos de mis hijas. Yo soy madre soltera y para nadie es un secreto. Yo soy la única persona después de Dios en esta tierra que vela por los derechos de mis hijas. De mí depende su alimentación, su vestuario, sus derechos, su protección. Y yo quería cuidar su comida, su alimentación. Entonces no tuve nada más que someterme hasta que yo ya no aguanté. Sinceramente me obligaron a autodefenderme. Es el día a día de las empleadas de la Asamblea Legislativa, y no solamente el acoso sexual se deriva, obviamente, la raíz ese es el problema, pero viene a terminar en un acoso laboral. Usted no renunció, usted se sostuvo hasta que fue despedida. Inició un proceso de despido injusto que lo ganó. Exacto. El señor Martínez pretendía que yo renunciara. Me presionó tanto, me llevó hasta una bodega entre cucarachas, ratones, escobas, trapeadores, basureros, o sea, en una condición infrahumana no solamente para un ser humano, sino para una mujer dentro de la Asamblea Legislativa. Pero como él no logró su objetivo, que era que yo renunciara para no dejar huella, yo no lo permití. Entonces, a mí se me despidió injustamente. He ganado el proceso laboral en la sala de lo civil, he también probado ampliamente mi acoso laboral y se está ordenando que se me indemnice también. ¿Qué pasó después? Es decir, eso gana, pero usted se va de la Asamblea. Sí, exacto. Yo me voy de la Asamblea Legislativa, pero allá en mayo del 2012... ¿Por qué no terminó ahí la cosa? Es decir, habiéndose usted ido y ganado su demanda por despido injusto, ganando su indemnización. Lo que sucede es que allá en el 2009 hicieron una reforma a la ley del servicio civil, donde cuando yo entré a la Asamblea Legislativa tenía todos los derechos de cualquier empleado, y al ganar el proceso en la sala de lo civil a mí se me hubiese ordenado reinstalo inmediato,
Pero como a mí me excluyeron en el 2009 por la reforma que le hicieron al artículo 4, si no mal recuerdo, de la Ley del Servicio Civil, quedé exenta porque era empleada de contrato. Entonces solamente se me ordena la indemnización, pero me amparé. Yo tengo un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional donde mi recurso de amparo ha sido admitido por 5 derechos constitucionales que he probado se me han violentado en la Asamblea Legislativa. Que es un poco el proceso que también han llevado otros despedidos en la Asamblea y que están ahora por ser reinstalados. ¿Usted volvería entonces a ese cargo, a ese puesto, si es reinstalada por la Corte? Si los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional determinan que Iris Chavarría ha probado las violaciones a sus derechos constitucionales, don Rafael, una de las situaciones es que en ese momento, al igual que con Luis Ortega y con otra compañera he tenido conocimiento, se le ha ordenado el reinstalo y el pago de salarios caídos. Quiere decir que todo el tiempo que estos señores han estado fuera de la Asamblea por haber sido un despido injustificado, tienen que pagarle todos los derechos, todas las prestaciones, todos los salarios que no han percibido. Es como un ahorro que yo tendría en ese momento, de ser así, que tengo fe que así va a ser. Ahora, eso solo comprobaría la parte del acoso laboral, digamos, no resuelve el tema del acoso sexual, o en qué medida esto lleva a lo otro, porque uno no entendería si ha habido acoso laboral y fue un despido injusto, entonces puede inferir que, bueno, lo que usted ha dicho es bastante cierto, es decir, se llegó a esto precisamente porque la estaban presionando. Entonces, ¿probaría esto el acoso sexual? ¿O qué se necesita para probar, según la Fiscalía o según los tribunales, el acoso sexual? La Fiscalía manifiesta que el delito de acoso sexual es dificilísimo de probar, pero es dificilísimo de probar para aquellos que tienen los ojos cerrados. Porque si bien un acoso laboral proviene de un acoso sexual, y si no solamente Iris Chavarría ha probado y lo ha dicho, sino que los magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia han dicho que yo he probado ampliamente mi acoso laboral, esto trae consigo el acoso sexual. Esto quiere decir que Iris Chavarría también estaría probando en la Fiscalía General de la República, si ellos hubiesen judicializado mi proceso, el acoso sexual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento el señor Boris Martínez se le sale de las manos, porque ellos pueden protegerlo estando el expediente dentro de la Fiscalía, poniéndolo en manos de las instancias correspondientes. Ellos no saben con qué juez se van a topar, y entonces ahí podría haber sido que entonces este señor sí se enfrentara a la justicia y pagara por el delito que cometió. Usted dice, la Fiscalía incluso no me ayudó, siendo pues se supone quien debía protegerla. Es cierto. Uno de los mandatos de la Fiscalía General de la República y mandatos constitucionales, las funciones del fiscal general están bien establecidas, si no mal recuerdo, en el artículo 193 de la Constitución, donde dice que uno de los derechos de las víctimas es que se le proteja, es que tenga acceso también a los documentos de su expediente, cosa que después de 2 años, 8 meses de interpuesta la denuncia, casi 9 meses, 2 años, 9 meses, Iris Chavarría ni siquiera ha tenido acceso al expediente. O sea, es increíble que ni siquiera hayan citado al señor Boris Martínez para decirle de la denuncia. ¿Cómo es posible, don Rafael, que la Fiscalía General de la República prácticamente le esté diciendo a don Boris Martínez que es inocente, pero ni siquiera lo han citado? Ni siquiera hay una prueba que él haya ido a contradecir con lo que yo he puesto, he aportado. ¿La Procuraduría General participó en esto? ¿No tuvo un auxilio también para usted? La Procuraduría General ha participado nada más en el aspecto laboral y también en el aspecto de la denuncia que el señor Batista Solórzano interpuso contra mí por calumnia y difamación. Pero déjenme decirle que no solamente el señor Batista Solórzano y sus abogados, al igual que don Boris Martínez, saben que Iris Chavarría ha sido condenada injustamente. Y déjenme contarle brevemente por qué, don Rafael. Cuando se activa este proceso, existen en este momento 1.110 folios útiles en el proceso 95-2011-3, donde yo aporté toda la prueba de lo que había manifestado del señor Batista Solórzano. ¿Qué es lo que pasó? Que en diciembre del año pasado estaba programada la vista pública, pero una de las procuradoras, una de las defensoras entre comillas, públicas, que se me asignó a mí, abandona mi proceso de una tarde para una mañana del siguiente día de la vista pública. Y no solamente eso, obviamente no se presentó, pero la titular tampoco se presentó. Iris Chavarría quedó totalmente indefensa el 5 de diciembre del 2012, cuando se quiso hacer la vista pública.
yo iba a hacer mi defensa material, la iba a efectuar yo. Se me reasigna otra procuradora, se mantiene la titular, pero allá el 10 y 11 de enero del 2011, que se lleva a cabo la vista pública, hasta ese momento, después de las 8 de la mañana, se va a acreditar una de las defensoras públicas. Yo le solicité al señor juez segundo de sentencia que por favor no permitiera que ellas me defendieran porque no conocían mi proceso, porque no me habían asesorado, porque una de las procuradoras me manifestó que era amiga del bufete que llevaba el señor Batista y que aportó también como su testigo principal a mi acosador sexual. O sea, pero viene el señor juez y me dice que no, que me la va a poner, me imponen a la defensa. No basta con eso, sino que sabiendo ellos y ellas también que yo iba a efectuar mi defensa material, don Rafael, me topo con la situación de que viene ella, pide un receso de 5 minutos, me saca de la sala de audiencias, me lleva a un pasillo y me dice frente a la procuradora de género, en este momento usted solo va a declarar, no vaya a hacer su defensa material, eso va a ser hasta en la vista pública. Transcurre todo el proceso y al término de la vista pública, don Rafael, me dice, ya no vaya a decir nada porque todo lo que diga ya no lo va a valorar el juez. No solamente se encargaron de no defender a Iris Chavarría, se encargaron que Iris Chavarría no se defendiera, no se autodefendiera, y me han puesto en bandeja de plata, don Rafael. En bandeja de plata me pusieron para que yo saliera condenada injustamente. Y el señor Batista Solórzano, a pesar de que entre comillas había ganado, sale decepcionado, no hallaba ni el camino, porque lo que él pretendía y lo que pidió la defensa de este señor, el bufete que iba a representarlo a él, 8 años de cárcel para Iris Chavarría. Ellos hubieran estado satisfechos únicamente con que Iris Chavarría estuviera presa. Vamos a hacer una pausa y continuamos conociendo pormenores de este caso. Iris, que esta mañana ha venido con nosotros para contarnos esta situación en la cual ha pasado de ser ella la que acusaba de esta situación a personeros de la Asamblea Legislativa y ahora es, como ya nos hemos metido a este tema del caso de difamación, acusada y vencida en un juicio que podía haberla llevado hasta la cárcel. Volvemos enseguida. Iris Chavarría, ex empleada de la Asamblea Legislativa, es nuestra invitada esta mañana. Nos cuenta el caso por el que ha atravesado su denuncia de acoso sexual y laboral por parte de quien en el año 2010 aproximadamente era el director de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa. Una situación que pudo incluso hacerla pasar de víctima a reclusa en cárcel de mujeres por el delito de difamación, que era un poco lo que estábamos platicando. Iris, ese proceso de difamación al final a usted la deja como culpable, pero usted dice esto es algo organizado, esto es algo que contó con demasiados apoyos en su contra como para que a usted pues la llevaran hasta la cárcel. ¿Cómo es que logró salir de ahí? ¿Cómo logró pues evitar esto? Yo no lo logré, déjeme decirle, don Rafael, que el que ha logrado todo lo que Iris Chavarría ha hecho y hasta donde ha llegado y el que me ha dado la libertad ha sido Dios Todopoderoso. Mi familia y yo, nuestra columna vertebral es Dios y la fe de nosotros es grandísima ante Dios y reconocemos que no hay ningún otro poder que esté arriba de Dios y es Él el que no permitió esta gran injusticia. Pero sí la condenaron a pagar una cantidad de dinero que entiendo corresponde casi al centavo con el dinero de indemnización que le dieron de la Asamblea Legislativa o que estaban obligados a darle. Sí, me dejaron una multa de la cual yo tengo que pagarle una cantidad al Estado salvadoreño y la otra cantidad al señor Batista Solórzano. Y esto viene justamente a cuadrar, porque se sentaron, me imagino yo, hasta hacer el cálculo cuadrado al centavo, como dice usted, de la indemnización que a mí me corresponde por haber ganado el proceso laboral. En este caso se involucró incluso hasta el presidente de la Asamblea Legislativa, que entiendo se negó por mucho tiempo a dar prueba que podía haberla librado de este caso. ¿Hay tanta complicidad alrededor de este caso entonces? Es así, don Rafael, hay tanta complicidad.
¿Y por qué? Bueno, esa es una de las preguntas que Iris Chavarría y su familia también se hace, y creo que no solamente nosotros, sino ustedes como medios de comunicación y como periodistas también se cuestionan el por qué tanta protección para Boris Martínez. Déjeme decirle que este es uno de los periódicos que el 26 de junio del 2012, el juez segundo de sentencia le da un ultimátum al señor Sigfrido Reyes. ¿Por qué? Porque no le está presentando la prueba que yo necesito para defenderme en ese proceso. Entonces viene y después de 4 ocasiones, 4 peticiones consecutivas en alrededor de un año que el juzgado de sentencia le hizo al señor Sigfrido Reyes, precisamente para que yo me pudiera defender en ese proceso, no se lo enviaba. Es más, a la final terminó enviando, porque le citaron un artículo del Código Penal que si él no cumplía, entonces iban a certificar el expediente a la Fiscalía General de la República, cosa que en segunda ocasión, hoy el fin de semana, con el proceso de Luis Ortega y de la otra compañera de la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional también tiene que haber hecho, o sea, tuvo que haber hecho eso obligadamente, porque este señor reiteradamente, caprichosamente y muy consecutivamente no está cumpliendo no solamente con las situaciones de que se le ordenan con la Constitución y con las leyes de la República, sino también las máximas autoridades en materia de leyes en este país. ¿Qué es lo que pasó? El señor mandó los dos, allá al final de tanto, allá después de un año, después del ultimátum del juez, envió los 2 sellos, pero no envió ningún respaldo legal que autorizara que el señor Batista Solórzano tenía que ocupar esos sellos. Uno de director y otro de jefe de la unidad de protocolo. O es uno o es el otro. Y si eran los dos en todo caso, ¿por qué no enviaron respaldo legal alguno? Yo se lo comenté al juez, yo le dije, señor juez, con todo respeto, pero esos sellos o sea, cualquiera los puede mandar a hacer y los aporta. ¿Por qué no enviaron los documentos donde él, con acuerdo directivo, estaba autorizado y legalizado? Es más, yo solicité también que enviaran a pedir a la UASI un documento donde la Junta Directiva ordena que se manden a elaborar esos sellos y que a quién se le van a adjudicar, bajo qué cargo, bajo qué plaza. No lo hicieron. ¿Y el caso de difamación es porque usted había denunciado esto públicamente? Lo que sucede es que en algunos medios de comunicación, pues yo había hecho una denuncia contra este señor Batista Solórzano. Yo había dicho que es cómplice del señor Boris Martínez. Y lo he probado, es que yo lo he probado, son 1110 folios en el expediente contra mi persona. Yo había dicho, por ejemplo, que este señor había tenido problemas con la Junta Directiva, que había trabajado en gobiernos anteriores. Yo lo probé con documentos, con notas periodísticas. También dije que había sido de la Juventud de Arena, yo lo he probado ampliamente. También manifesté que había andado embriagado en su lugar de trabajo, que es hoy en Cancillería, porque es no solamente director de protocolo, sino que también es embajador plenipotenciario y extraordinario del señor Mauricio Funes. Ha estado muy de cerca con el canciller Hugo Martínez. Y no solamente eso, fíjese usted que en el expediente existe, dentro del proceso que él activó en mi contra, existe el expediente certificado, el expediente laboral certificado en Cancillería por él, y autoriza al señor Hugo Martínez, donde efectivamente manifiesta que él anduvo ebrio en su lugar de trabajo en horas laborales. Todo eso no se consideró como no, prueba. Es que no, o sea, no me dejaron. Y ahora, Iris, ¿cuál es el proceso? ¿A dónde usted, o dónde está el proceso? Usted ya, en este caso de difamación, ha sido condenada, en el otro laboral podría ser reinstalada, pero ¿cuál al final será el caso para usted? Fíjese que la sentencia que se me ha dado injustamente no está ejecutoriada, se encuentra en la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, porque a mí me habilitaba a activar un recurso, el cual pues como mi derecho lo efectué y se encuentra ahí prácticamente. ¿Qué más sigue? Pues fíjese usted que el señor presidente de la República tiene amplio conocimiento. ¿Por qué? Porque Iris Chavarría y su familia ha sido perseguida políticamente por altos funcionarios de la Asamblea Legislativa. Y esta está dirigida precisamente al señor Mauricio Funes, no solamente a él, a doña Wanda Pignato, al procurador de Derechos Humanos anterior, el licenciado Luna, a la licenciada Raquel Caballero de Guevara, al fiscal general, a la adjunta de la Fiscalía de Derechos Humanos, entre otras. Aquí está ampliamente el documento, a la ONU misma también
se le hizo llegar este documento donde se le estaba pidiendo que por favor protegieran nuestros derechos, que por favor se encargaran ellos de que a nosotros no nos pasara nada en nuestra integridad física, en nuestra vida, pero no hemos tenido respuesta alguna, ni siquiera del mismo presidente, ni siquiera de la primera dama de la República. O sea, desde el 17 de enero del 2011 doña Wanda está enterada de esto. Esta es una segunda escrito que se le está haciendo y ella no menciona absolutamente nada. Sin embargo, anda recibiendo premios por todos lados y condecoraciones y comunicados de prensa. Pero doña Wanda, déjeme decirle que Iris Chavarría también es mujer y que a Iris Chavarría también se le tienen que incluir, como ustedes dicen la palabra, los derechos de las mujeres. También mis hijas son mujeres, se le están violentando los derechos a la niñez también. O sea, tan grave se ha vuelto esta situación, mi caso, tan complejo, don Rafael, que no les ha bastado solamente intentar meterme presa, sino también intentar desaparecernos a mi familia y a mí. Estamos cierto perseguidos y hemos determinado claramente que una de las personas que nos está persiguiendo es el señor Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa. Tengo fotografías, tengo el número de placa de una de las camionetas que son asignadas para él como funcionario público. O sea, esto es preocupante, esta situación ya se vuelve fuera de todo lo normal. ¿Ya lo ha denunciado a la Fiscalía? Ya todos tienen conocimiento. Este documento precisamente que acabo de mostrar iba con copia al señor fiscal de la República y a la adjunta, al de Derechos Humanos, pero no hacen absolutamente nada. ¿Y por iba también con el copia. presidente de la Asamblea Legislativa va a perseguirla? Fíjese usted que a nosotros nos han hecho llegar una serie de documentos de don Sigfrido Reyes y de su familia que tienen que ver riñen completamente con la ética, la transparencia y la corrupción. ¿Por qué? Porque ya esta información, don Rafael, déjeme mencionarle que el licenciado Roberto Burgos de ALAC la tiene completamente, tiene toda la documentación que a nosotros nos han hecho llegar y le hemos pedido a él como ALAC que investigue estas situaciones y que informe posteriormente a la población, porque tiene que estar enterada de todo esto. Tiene que ver, por ejemplo, para mencionarle un ejemplo, don Rafael, fíjese usted que uno de los familiares cercanos de don Sigfrido Reyes ostentó una beca de $400,000 de Fantel, fondos públicos. ¿Cómo es posible que un presidente de la Asamblea Legislativa esté obteniendo beneficios que le corresponden a los pobres? Y no se trata aquí de inteligencia o no, eso no se está cuestionando la inteligencia de esta persona, se está cuestionando que es cercano, familiar del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo es posible que otras personas que no tienen ni derecho a la educación, ni derecho a la seguridad, ni a la protección, ni a la alimentación, no estén siendo beneficiarios y al familiar cercano del presidente de la Asamblea Legislativa le den una beca para estudiar en una universidad de Estados Unidos, en Illinois, 4 años? Y que, por cierto, tengo entendido que ya esta persona ya está en el país. Iris, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Estaremos muy pendientes de este caso y de lo que de él se deriva en estas acusaciones que usted hace y las revelaciones que sobre el tema tiene. Muy amable, gracias por acompañarnos. A ustedes también, siempre agradecidos por su sintonía. Vamos a tenerle información importante sobre el tema de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a comenzar a desarrollar allá en Brasil. Y vamos a pasar a una entrevista que realizó Julia Bendaño a Jack Hawk como parte del equipo de Agape TV Canal 8 que está presente en la Jornada Mundial de la Juventud. Este es el proverbio de cierre, Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Hasta mañana. Divertida y con ondas, con el único, el increíble InStyler Rotate.